cuento. Es una narración breve de hechos reales o ficticios, cuyo origen es la anécdota y su finalidad es entretener. Características. La característica principal de un cuento es la brevedad, ya que se trata de una historia que puede consumirse de forma rápida debido a la mínima utilización de elementos. Además de ser breve, el cuento debe atrapar al lector. Esto quiere decir que no es requisito necesario crear escenarios de acción y aventuras, sino que basta con una historia inquietante, en donde el lector siempre tenga la sensación de que algo va a ocurrir. Apertura. Si bien toda historia cuenta una anécdota en particular, de todas formas permite entrever los conflictos humanos y entrega la panorámica de una época, una sociedad y un estilo de vida. Tipos de cuento. Cuentos en verso y prosa. Los primeros se consideran poemas épicos menores y los segundos se consideran breves narraciones desde el punto de vista formal. Cuentos infantiles. Su principal característica es que tienen una enseñanza moral, tienen un libre desarrollo imaginativo y se ambientan en lugares fantásticos donde todo es posible. Cuentos fantásticos o de horror. Su trama es más compleja desde el punto de vista estructural, impresionan por la extraordinaria del relato o se estremecen por el dominio del horror. Cuentos populares o eruditos. Los primeros se caracterizan por un origen remoto con un fondo moral y los segundos por una variedad de manifestaciones. Cuentos poéticos. Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una belleza temática y conceptual. Uno de estos grandes autores de estos tipos de cuentos es Rubén Darío. Cuentos realistas reflejan una visión directa de la vida en sus diversas modalidades, como la religiosa, la humorística o la social. Elementos del cuento. Protagonistas. Pueden ser presentados por el autor de forma directa o indirecta. El ambiente. Incluye el lugar físico y el tiempo donde se va a desarrollar la historia. El tiempo corresponde a la época y duración del suceso. La atmósfera. Corresponde al mundo en particular en el que ocurren los hechos del cuento. La trama. Es el principal conflicto que mueve la acción del relato. La tensión corresponde a la intensidad que se ejerce en la historia. El tono. Corresponde a la actitud del autor ante lo que se está presentando. Intensidad. Corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de las situaciones secundarias. Ahora pasaremos a la estructura, la cual es la unidad narrativa del cuento. Ahora pasaremos con la estructura del cuento. Todo cuento debe iniciar con una introducción. La introducción son palabras preliminares o de arranque que sitúan al lector en el umbral del cuento. Ahora pasamos con el desarrollo. Es donde se presenta el problema o la situación más crítica de la historia. Y por último tenemos el desenlace, el cual es el que resuelve el conflicto planteado. Un punto muy importante son los tipos de personajes. Comenzamos con el protagonista, el cual es aquel en el que gira en torno al cuento. El antagonista, el cual se opone a los objetivos del protagonista. El secundario, el cual apoya las decisiones del protagonista. Y el terciario es el que no hace mucha relevancia en el cuento y no hace muchas apariciones. Tenemos a los personajes arquetipos y estereotipos. Los personajes arquetipos, sus características no son similares a las de otros personajes ya establecidos, por lo cual los hacen personajes muy originales. Y por el contrario tenemos a los estereotipos, cuyas características son similares a las de otros personajes ya existentes, por lo cual su forma de actuar es muy predecible. Y por último tenemos los personajes planos y redondos. Los planos serían aquellos que no cambian su forma de pensar por más que avanza la historia, y los redondos, por el contrario, se desarrollan y evolucionan conforme va avanzando la historia. Así que ahora, para finalizar, atrévete a Construir un cuento.